Entonces, vamos a tener acá, antes de empezar con este tema, debemos tener en cuenta que en el embarazo se van a producir cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos. Y estas adaptaciones o estos cambios en el embarazo normal, ojo, es normal que sucedan estos cambios, necesitan ser conocidas, ¿no? Para evitar malinterpretaciones y de repente más puedan alarmar a los mismos médicos, ¿no? O de repente a la paciente. Entonces, estos cambios que suceden fisiológicos, o sea, normales en la gestación, se van a iniciar poco después de la fecundación, ¿no? Todo como respuesta fisiológica del feto. Y ya después del parto y la lactancia, ya la mujer va a regresar a su estado pregestacional casi por completo. Casi, ¿no? Igual no. Dentro de los cambios metabólicos que se produzcan en la gestante, o se producen en la gestante, uno de los principales es el metabolismo del agua, el cual va a ser el responsable de ocasionar resultados diferentes en el laboratorio, ¿no? Entonces, como vemos, va a haber una retención de agua, como dice ahí. Además, va a haber una disminución de la osmolaridad. Entonces, esto da lugar, ¿qué cosa? Al desplazamiento del líquido al extracelular, pues, ¿no? De un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Eso es normal. Entonces, en la gestante, principalmente, ¿qué vamos a encontrar? Al haber esta retención de agua, vamos a ver una hemodilución fisiológica. Eso es lo normal, ¿ya? Se va a producir desde etapas tempranas de la gestación. Y lo cual, ¿qué va a ocasionar en el laboratorio? Que tengamos valores, entre comillas, bajos, ¿no? Entre comillas digo porque no es que estén bajos, lo que pasa es que al haber mayor cantidad de agua, estos valores o la concentración de diferentes analitos aparentemente disminuirían, ¿no? Pero no es que están disminuidos, solo que están hemodiluidos. No es porque el valor total haya disminuido, sino que están diluidos. ¿Y esto por qué sucede? Hay un incremento del volumen sanguíneo total, ¿no? Aproximadamente un 40-50% se va a incrementar. Perdón, un 40-50% el volumen se incrementa, pero esto es principalmente a predominio plasmático, ¿no? Es decir, líquido. Ahora, los elementos formes de la sangre también se van a incrementar, pero no en la misma proporción. Se van a incrementar hasta el 25%, ¿no? O sea, casi la mitad, casi el doble se va a incrementar el líquido en comparación con los elementos formes. Y esto es lo que va a ocasionar en sí la hemodilución. Entonces hay una hemodilución fisiológica, lo principal. Con respecto al metabolismo de las proteínas, tenemos también un incremento. Todos los productos de la concepción son ricos en proteínas, por lo tanto hay un incremento de las proteínas, ¿no? Un incremento en las proteínas plasmáticas, como por ejemplo la globina, aparentemente no se va a incrementar y va a producir una anemia fisiológica nomás. Ahora, con respecto al metabolismo de los carbohidratos, el embarazo va a suponer un estado diabetogénico, ¿no? O tiene un efecto diabetogénico en la gestante. Y esto, y esto se debería principalmente a una hormona, que es el lactógeno placentario, la cual es responsable de la resistencia a la insulina, del incremento de la resistencia a la insulina, ¿no? Pero no es la única, también están aquí, o son responsables los estrógenos, la progesterona, el cortisol, ¿no? Van a contribuir a esta resistencia a la insulina y por lo tanto a la hiperglicemia. Entonces, en una gestante, ¿qué es lo que va a suceder? Ante la ingestión de glucosa, en esta se va a producir hiperglicemia, es lo normal, ¿no? Que se produce hiperglicemia e hiperinsulinemia, pero en la gestante va a producirse una hiperglicemia e hiperinsulinemia más prolongada que en una paciente no gestante. Es una de las características por la resistencia. Entonces no olvidemos que el principal responsable de la resistencia a la insulina es el lactógeno placentario, y este se va a incrementar justamente a partir de la segunda mitad de la gestación, que es lo que normalmente
la edad o el momento en el que se realiza el screening de diabetes mellitus gestacional en la paciente, en la gestante, sin factores de riesgo, estoy hablando sin factores de riesgo. Entonces, esto va a ocasionar, este incremento del lactógeno placentario también va a ocasionar una mayor lipólisis y mayor liberación de ácidos grasos libres. Dijimos que también podrían estar acá, ser responsables de esta resistencia a la insulina o contribuir la progesterona y los estrógenos. Ahora, con respecto al metabolismo de las grasas, lípidos. En la gestación también hay un incremento de los lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas. Es decir, el embarazo va a contribuir a un estado hiperlipemiante, ¿no? Entonces ya vimos que hay una hemodilución fisiológica, hay una resistencia a la insulina incrementada, es decir, va a incrementarse o va a constituir un estado diabetogénico, probablemente diabetogénico e hiperlipemiante, ¿no? Como vemos aquí. Entonces van a incrementarse los lípidos, ¿no? Y las diferentes fracciones del mismo. Entonces vemos ahí sus valores son más elevados que en una paciente o en una paciente no gestante, ¿no? Dice de 245 más menos 10. Lo normal es menos de 200, ¿no? Entonces van a incrementar todos sus valores de lípidos, lipoproteínas también. Ahora, estos valores van a comenzar a disminuir después del parto, ¿no? Y la lactancia es uno de los factores que va a acelerar esta disminución de los lípidos. Además, la leptina también, que es esta hormona secretada principalmente por tejido adiposo y que participa en la regulación de la grasa corporal y el gasto de energía, se ha visto que se va a incrementar en sus valores hasta 3 a 4 veces en comparación con la mujer no gestante, ¿no? Y especialmente a partir de la segunda mitad de la gestación. Ahora, con respecto a los electrolitos y minerales. Está comiendo ahí, ¿qué está haciendo? Ya, vamos a continuar. Entonces, con respecto a los electrolitos y minerales, en la gestación hay un incremento de la filtración glomerular, pero la excreción no va a cambiar, ¿no? Va a incrementarse la filtración glomerular y también la reabsorción tubular, pero la excreción no cambia. Pero se va a producir una retención de sodio y potasio, por lo tanto tendríamos, ¿no?, aparentemente un incremento de estos electrolitos, de sodio y potasio, pero por la hemodilución fisiológica no se va a producir este incremento, ¿no?, real. Otros electrolitos, otros elementos también van a disminuir, entre comillas digo disminuir, ¿no? Porque es por la hemodilución. El calcio, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Tenemos valores un poco disminuidos en relación a la normalidad. Ahora, con respecto al el equilibrio ácido-base, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Especialmente cuando ya está la gestación ya más avanzada, se va a producir o va a dar lugar a un cambio en el AGA de la gestante, ¿no? Va a ser un pH ligeramente alcalino, y esto ¿por qué se va a producir? Por la hiperventilación, ¿no? Entonces, esta hiperventilación se debe a que la gestante va a comenzar a respirar más rápido por el desplazamiento del diafragma por el producto, ¿no? Por el feto. Entonces, trata de respirar más rápido para compensar o para realizar una hematosis adecuada. Y al respirar más rápido va a barrer el CO2, lo cual ocasiona una alcalosis respiratoria leve. Entonces, como vemos aquí, tenemos una disminución leve de la presión de CO2 por esta hiperventilación, un pH ligeramente más alcalino, y además esta alcalosis respiratoria leve, esta disminución de CO2 va a ser compensada con el aumento de la excreción de bicarbonato, ¿no? Entonces vamos a tener también disminución de bicarbonato, levemente, ¿no? Entonces en la gestante podemos encontrar en su AGA un pH ligeramente alcalino, ¿no? Y una alcalosis respiratoria leve, ¿no? Ligero. Entonces no hay que alarmarse también si encontramos eso, porque digamos que es algo normal, ¿no? Especialmente si ya está en estadios avanzados de la gestación. Vamos con los cambios hematológicos. Entonces ya dijimos, el volumen sanguíneo se va a
¿no? De un 40-50%. Esto incluye el incremento no solo de la parte del líquido, del plasma, sino también de los elementos formes, ¿no? Pero como vemos, no se van a incrementar en la misma proporción. El que más incrementa es el predominio de plasma, o sea, más líquido. Y también los elementos formes, como por ejemplo los glóbulos rojos o leucocitos, también se van a incrementar, pero no en la misma proporción. Por lo tanto, esto va a dar lugar a una hemodilución, ¿no? Dijimos. Y vamos a ver también qué va a pasar con los, por ejemplo, en el caso de los hematíes, ¿no? Va a haber una anemia fisiológica, se llama. Además, ¿qué es lo que pasa? A partir de las 20 semanas se va a producir una hiperplasia eritroide en la médula ósea como respuesta al incremento de la eritropoyetina, ¿no? Esta hormona que también se va a incrementar, entonces va a dar lugar a un incremento, una hiperplasia de eritroide, ¿no? Por lo tanto, esa es la causante del incremento de los glóbulos. Entonces hay una mayor eritropoyesis, ya vimos, se incrementa, ¿no? Pero la concentración de hematocrito y hemoglobina aparentemente disminuye, ¿no? Un poco por la hemodilución. Entonces, si hay una menor concentración de elementos formes, también vamos a tener una menor viscosidad. Ahora, se habla que la hemoglobina normal, ¿no? A término, debe ser aproximadamente de 12.5 mayor miligramos por decilitro. Y se considera como ya una anemia, ¿no? Menos de 11 miligramos por decilitro. Ya cuando tenemos por debajo de este valor, ya no lo vamos a considerar como una anemia fisiológica, ¿no? Esto ya es una anemia patológica. Eso es definido por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, durante toda la gestación, siempre se necesita el hierro para la síntesis de hemoglobina, pues, ¿no? Si no hay una adecuada reserva de hierro, no va a haber obviamente esa síntesis de hemoglobina. Entonces, no solo acá tenemos que ver la hemoglobina, que es, recordemos, lo deben recordar ustedes de la parte de hematología, que sigan mucho, el último parámetro que se altera en el caso de la anemia es la hemoglobina, ¿no? Porque primero se van a disminuir sus reservas, y eso lo podemos medir con la ferritina, por ejemplo, ¿no? Entonces ya el hecho de tener una hemoglobina de repente dentro de valores, entre comillas, normales o en extremos, por ejemplo, 12.5, no nos indica o no necesariamente significa que la paciente está normal, ¿no? Puede ser que sus reservas ya estén disminuidas, ¿no? Muy disminuidas. Entonces, como les digo, el último parámetro que se va a alterar es la hemoglobina. Entonces, lo que se tiene que garantizar en la gestante es que tenga una reserva adecuada, y esto se hace a través de suplementos de hierro, ¿no? Como ustedes de repente ya lo han podido ver o lo han estudiado. Entonces, la anemia ya patológica, descartando la anemia fisiológica, ojo, en el embarazo es principalmente por déficit o pues una anemia carencial, ¿no? Por déficit de hierro la principal, o también puede ser otras como déficit de ácido fólico, por ejemplo. Pero la principal es carencial por déficit de hierro. Y esto se va a traducir en que se va a producir una hipoxia fetal o un sufrimiento fetal crónico, ¿no? En impacto para el feto, de todo. Cuando es una anemia muy severa. Ahora, esta otra de las cosas, otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta que se producen en la gestación es con respecto a la función inmunológica, ¿no? Hay una leucocitosis fisiológica en la gestante, ojo, ¿no? Pueden encontrarse valores incluso hasta de 25.000, ojo, en el puerperio inmediato en la gestante, ¿no? Entonces, lo cual no debe alarmar si es que no hay alguna clínica sugerente pues, de alguna infección en la gestante, ¿no? Lo que sí no se debe encontrar en un hemograma normal, de una gestante normal, es desviación izquierda, ¿no? Eso sí no lo podemos considerar normal, eso ya es patológico, ¿no? Si hay desviación izquierda, con leucocitosis, ahí sí hay una posibilidad, hay un poco de infección, entonces habría que buscarlo, ¿no? Pero si solo hay leucocitosis aislada, entonces a estos valores, ¿no? Hasta 20.000, ¿no? Es normal, ¿no? En la gestante. Por lo tanto, también están incrementadas las enzimas, que es una enzima que es producida por los leucocitos, ¿no? Que es la fosfatasa alcalina leucocitaria. Ahora, podemos ver que hay
habría una disminución de la función general de los anticuerpos, dice ahí, también del complemento, pero más que todo esto es por la hemodilución, ¿no? Porque en realidad te van a incrementar, ojo, su síntesis, pero aparentemente están bajos por la hemodilución. Ahora, con respecto a la coagulación, esto también debemos recordarlo así en líneas generales, que hay un incremento en la síntesis de factores de coagulación, de la mayoría de factores de coagulación, como vemos ahí, ¿no? Entonces, pongamos el fibrinógeno, ¿no? No sé, la protrombina, etcétera, están incrementados. Entonces, el embarazo, ya vimos que hay una hemodilución, presupone un estado higiénico, es hiperlipemiante, ¿no? Y es procoagulante también, ¿no? Otra de las características. Es normal que se produzca esto, ¿no? Además también vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Debido al incremento también de los reactantes de fase aguda, vamos a tener un incremento de la velocidad de sedimentación globular, esto es normal también en la gestante. Las plaquetas pues, más bien pueden estar disminuidas. También por la hemodilución, una de las características, no nos olvidemos de eso. La proteína S pueden estar disminuidas. Además también hay una disminución, eso sí, en los factores fibrinolíticos, ¿no? Por eso también va a favorecer a la coagulación. En cuanto a la función hepática, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en el hígado no se produce mayor cambios en cuanto al tamaño, pero lo que sí, debido a los estrógenos, se va a producir un incremento en la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, como ya vimos, hay un incremento, unas proteínas que se incrementan son los factores de coagulación, y ahí tenemos el fibrinógeno, por ejemplo, ¿no? Es una de las razones por las que tenemos incrementado los factores de coagulación, los factores de coagulación que dan origen a un estado procoagulante. La fosfatasa alcalina también se incrementa, es una de las características en la gestante, pero esto se debe a que se va a incrementar pues la discoenzima que se produce a nivel placentario, ¿no? Otros cambios o otros parámetros a nivel de hígado, por ejemplo, las transaminasas y las ojos, y eso sí, no se van a producir cambios significativos. Ahora, con respecto al sistema urinario, sí, eso sí hay un incremento en el tamaño del riñón, ¿no? Un volumen renal incrementado, eso es normal, ¿no? Hay una dilatación de cálices, pelvis renal y uréteres. Y esto también, acá también en el embarazo se va a favorecer el reflujo vésico-ureteral, ¿no? Lo cual va a incrementar el riesgo o va a dar lugar a una mayor probabilidad de infecciones del tracto urinario, ¿no? Que vemos que se presenta más en la gestante que en la no gestante. En general, ya les mencioné en diapositivas anteriores, hay un incremento, dije, del filtrado glomerular, de la tasa de filtrado glomerular, un incremento del flujo plasmático renal, ¿no? Eso es normal que haya. Entonces, por lo tanto, al incrementarse el filtrado glomerular, también entonces van a filtrarse mayor cantidad o mayor probabilidad algunos elementos como la glucosa, ¿no? Entonces, podemos encontrar glucosuria, ojo, en la gestante, pero en cantidades mínimas, ¿no? Entonces, este es producto de que del incremento del filtrado glomerular, pues, ¿no? También proteínas, se puede tener incremento de proteínas en orina, pero se habla de una proteinuria fisiológica. En general, no debe sobrepasar los 260, ¿no? Porque ya cuando hablamos de una proteinuria patológica, hablamos de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Que es uno de los parámetros también esto para evaluar preeclampsia, ¿no? De repente todavía no sé si lo han visto, pero esa es la razón, porque se considera hasta normal menos de 200 miligramos en 24 horas. Ahora, a pesar de que hay ya dijimos que hay un incremento de tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal, ¿no? Pero algunos valores vamos a encontrarlos aparentemente disminuidos. Esto es otro, ¿no? La creatinina y la urea, vemos en gestantes, podemos verlo en el laboratorio de repente con valores un poco más bajos, ¿no? De lo usual. Pero esto es por la hemodilución. Entonces, esas son las características normales o los cambios normales que se van a producir en el embarazo. Bueno, es importante conocerlos porque si nosotros conocemos lo normal, de ahí podemos nosotros ver qué es lo que es anormal, ¿no? O qué es lo que es patológico, para evitar alarmarse insulsamente, ¿no?
Entonces hay una gran variedad de pruebas de laboratorio que están relacionadas con el embarazo, ¿no? Desde el momento mismo que la mujer busca embarazarse hasta que nace el producto. Ahora, otras se van a pedir cuando ya se necesite detectar problemas o complicaciones que se presenten durante la gestación. Y hay pruebas más selectivas que se piden cuando hay un riesgo, ¿no? Debido a un estilo de vida de repente, ¿no? O cuando hay antecedentes en la familia, por ejemplo, de alguna patología en especial, ¿no? Ya son pruebas más selectivas. Entonces, la prueba con la que iniciamos, con la básica, con la que empieza el embarazo, pues es la determinación de beta-HCG. Esta gonadotropina coriónica humana, HCG, es secretada por las células del sincitio trofoblasto. Se van a producir se va a comenzar a secretar después de la implantación. Está formada por dos unidades alfa, que es común a otras hormonas, ¿no? Recordemos, y la subunidad beta. Esta sí es la subunidad que le da la especificidad biológica e inmunológica. Entonces, aparte de ser útil para el diagnóstico de embarazo, también sirve para la monitorización de un adecuado desarrollo de la gestación, por lo menos en las primeras etapas. Entonces, esta beta-HCG es útil para confirmar el diagnóstico de embarazo, obviamente. También para, ¿qué cosa? Para identificar, por ejemplo, en estos casos, gestantes posibles, ¿no? Antes de la prescripción de algún medicamento que de repente puede ser teratogénico, ¿no? O de repente antes de realizar algún procedimiento imagenológico como rayos X o tomografía, ¿no? En que no se tenga en que no se conozca el estado de la paciente, ¿no? De repente para descartar la posibilidad de embarazo. Asimismo, también para confirmar embarazo ectópico, es útil, para evaluar el peligro, la posibilidad de aborto, mejor dicho, el diagnóstico de aborto, ¿no? También el diagnóstico, no sé si está acá, ya. En el diagnóstico y seguimiento de enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Mola y datiforme. Se utiliza este parámetro o esta hormona, la beta-HCG. Y también en el caso de tumores no trofoblásticos. Entonces, esas son la utilidad de la beta-HCG. Me pasé aquí, que es cómo determinamos esta hormona. Entonces, esta podemos determinarla tanto en orina o en sangre, ¿no? En orina es más práctico, se lo consigue en cualquier farmacia, ¿no? Pero tiene algunas desventajas, ¿no? Es una prueba rápida, obviamente, pero tiene una menor sensibilidad que la prueba que se realiza en sangre, ¿no? Es a partir de 10 a 20 miliunidades por mililitro, empieza su límite de detección. A diferencia de la prueba que se realiza en sangre, es a partir de 5 miliunidades por mililitro. Y mucho mejor que la prueba cualitativa, porque la prueba cualitativa, que es también la de orina, solo te dice positivo o negativo, ¿no? Embarazado o no embarazada. En sangre nosotros podemos cuantificarla, determinar la concentración de beta-HCG, y esto nos va a ser más útil, como les mencioné, para la evaluación de la evolución del embarazo, o también para tanto el diagnóstico como para el seguimiento de la enfermedad trofoblástica gestacional. Lo determinamos a través de inmunoensayos, ¿no? Esta hormona se va a detectar a partir del primer día post-implantación, es decir, aproximadamente 7 días después de la fecundación, en sangre, ¿no? Estamos hablando de esto en sangre. Por eso es más sensible también que la de orina, que la realizada en orina. Eso ya vimos la utilidad. Y ahí vemos este gráfico para ver cómo van a cambiar los valores de beta-HCG según la edad gestacional, ¿no? Entonces, estos valores nos pueden, o por lo menos nos van a orientar en qué edad gestacional estamos, ¿no? De forma aproximada, lo cual no se puede realizar con una prueba cualitativa. Alcanza sus valores máximos aquí, ¿no? Entre las 12 semanas aproximadamente. 10 a 12 semanas es cuando alcanza su pico máximo de beta-HCG. Luego ya comienza a descender. Entonces vemos ahora ya qué exámenes de laboratorio en la gestación se van a solicitar y qué utilidad tienen. De rutina, es
entonces se solicitan eso, ¿no? El hemograma, hemoglobina, grupo sanguíneo y bioquímica. Eso desde la primera consulta prenatal siempre se van a solicitar, y el examen de orina también. Dentro de estos exámenes hay uno de los, este es importante, el grupo sanguíneo, porque especialmente cuando hay, para ver si la gestante de repente es un RH negativo, ¿no? Entonces ya tenemos que estar preparados en esos casos. Y en el caso del el examen de orina también es importante que se soliciten, ¿no?, todos los controles, ¿no?, el examen de orina, y con el objetivo de que de detectar pues alguna, más si tiene sintomatología, ¿no?, alguna posibilidad de infección del tracto urinario. En el caso del urocultivo, bueno, se puede solicitar en dos casos. Algunos lo solicitan junto con el examen de orina para buscar más bacteriuria asintomática, que es un poco más común en la gestante, ¿no?, en la cual solo vamos a tener gérmenes más no leucocitos, ¿no?, en orina. Entonces, ¿qué examen nos ayuda acá? Es el urocultivo, ¿no? Ahí sí identificaríamos el germen. ¿Por qué? Porque la bacteriuria asintomática puede predisponer después a una infección del tracto urinario, incluso una pielonefritis, ¿no? Y esto es pues es algo negativo para la gestante, ¿no?, sufrir una infección de este tipo, porque puede condicionar incluso a una amenaza de parto pretérmino. Pero también aquí vamos a solicitar el urocultivo cuando tengamos el examen de orina patológico, pues, ¿no?, obviamente. Si hay un examen patológico, tenemos que ver qué germen está ocasionando y necesitamos el urocultivo. Ahora, otros de los exámenes que se solicitan son la serología para la serología para sífilis, RPR o BDRL, ¿no? Estas son pruebas no treponémicas, ¿no?, con búsqueda de anticuerpos no treponémicos. Ahora, si ya saliera positivo, entonces ya ahí tendría que pedirse una prueba ya treponémica. Igual el VIH, ¿no?, la determinación de anticuerpos para el VIH es siempre recomendable, porque muchas veces no sabemos, pues, ¿no?, qué clase de conducta de repente tenga la gestante, ¿no? Y esto más que todo, no solo por solo saber, sino porque si es que detectamos una paciente infectada con VIH, se le puede ofrecer la terapia antirretroviral, ¿no?, tanto para ella como para evitar también la posibilidad de transmisión de la infección intraútero. Otro de los parámetros es el antígeno de superficie, ¿no?, para hepatitis B. Pero esto más que todo cuando se desconozca el estado inmunitario de la paciente, ¿no?, si ha recibido vacuna. Porque si está vacunada contra hepatitis B, ya no tiene sentido solicitar este antígeno de superficie. Y aquí está la prueba de test O'Sullivan. La prueba para diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Esto lo mencioné en la clase práctica, pero voy a volver a recalcarlo, ¿no? ¿En quiénes se realiza este screening para diabetes mellitus gestacional? En los casos que la paciente no tenga factor de riesgo, se va a realizar en el segundo trimestre, ¿no?, entre las 24 y 28 semanas de gestación. Por eso ahí dice sin riesgo, ¿no? Puede realizarse de dos formas, ¿no? Este es con el test de O'Sullivan, que es el test de 2 pasos, y luego un test de tolerancia oral a la glucosa, o de frente con un test de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, en el caso de que la paciente tenga algún factor de riesgo ya para diabetes, aquí no vamos a esperar a llegar al segundo trimestre, ¿no? Ya desde el inicio ya vamos en la búsqueda de diabetes mellitus gestacional. La glucosa por sí sola, ¿no?, la glucosa en ayunas por sí sola no es muy útil para el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque la gestante de por sí va a desarrollar un estado de hipoglicemia en ayunas, ojo, ¿no? Entonces esto podría enmascarar algún estado o la posibilidad de niveles incrementados de glucosa. Ahora, estos exámenes, rubiola, toxoplasma, ¿no?, son su solicitud va a depender, ¿no?, de repente si es que hay alguna sospecha, ¿no?, de enfermedad en la gestante, no se van a solicitar de rutina. Pero en el caso de que haya alguna sospecha, entonces se puede solicitar anticuerpos tanto para rubiola como toxoplasma, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos van a producir infecciones en el feto, pues, ¿no?, que pueden ocasionar un impacto negativo en el mismo.
Ahora, otra de las pruebas que son también, no son para todos, es el CUMS indirecto, ¿no? En el caso de que esta es una prueba para determinar anticuerpos contra antígenos presentes en glóbulos rojos, en este caso del feto. ¿Y en quiénes se pide eso? En las gestantes RH negativas que tengan la posibilidad de que su feto, mejor dicho, sea un RH positivo, ¿no? Para ver si si ha sido sensibilizada esta gestante, ya tiene sus anticuerpos circulando en su sangre. Entonces, en esos casos sí se va a pedir el CUMS indirecto, ¿no? Y si es que saliera negativo en el primer trimestre, se sigue pidiendo en el segundo trimestre y así, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un seguimiento. Ahora, con respecto al cultivo de secreción vaginal, tampoco está como de rutina para todas las gestantes, pero sí, por lo menos en la parte privada sí lo piden, ¿no? Especialmente en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque la posibilidad de algún germen a nivel de secreción vaginal podría ocasionar una ruptura prematura de membrana, ¿no? Y esto puede ocasionar o puede devenir en un parto pretérmino. Pero sí vamos a pedirlo cuando hay pues sintomatología, ¿no? Eso sí, hay sintomatología sí se tiene que pedir ese cultivo. Y por último está acá el cribado bioquímico o el screening bioquímico que lo mencioné en la parte del líquido amniótico. Entonces, de repente, para que de repente no ha quedado claro, entonces ahora sí les voy a explicar un poco mejor. ¿En qué consiste esto? Entonces, les dije que es una prueba o es un conjunto de pruebas no invasivas, ¿no? Que en los cuales se van a juntar varios parámetros de laboratorio, parámetros ecográficos y la edad materna. Y justamente es en estas pacientes en las que se hace más, ¿no? En las pacientes añosas, mayores de 35 años generalmente. Entonces, esta se realiza, les dije, en el primer trimestre de la gestación y entre las 11 hasta 14 semanas de edad gestacional. Entonces, se van a determinar parámetros bioquímicos en laboratorio como son la determinación de beta-HCG, esta PAP, que es una proteína asociada a la gestación, ¿no? En otros incluso van a acá aumentarle la alfa-fetoproteína, ¿no? Y con esto, ¿qué se va a hacer? Se va a calcular un riesgo, vamos a determinar un riesgo. Y este riesgo, cuanto es mayor, cuando tenemos un índice mayor a 1 sobre 270, se dice que esa gestante tiene una mayor probabilidad de que su feto tenga alguna cromosomopatía, ¿no? Es un factor de riesgo principal asociado a cromosomopatía. No estoy diciendo que tenga, ¿no? Sino que tiene un mayor riesgo. Entonces, se pide esto a las gestantes mayores de 35 años, a las gestantes que tuvieron ya anteriormente un feto o un niño con alguna alteración cromosómica, o si tiene antecedentes en su familia, ¿no? De estas alteraciones de estas cromosomopatías, por ejemplo. En esos casos, se les va a realizar este screening prenatal y se determina este índice de riesgo. Y luego dijimos que una vez que nosotros encontramos este índice de riesgo mayor a 1 en 270, ¿no? Cómo confirmábamos si realmente había alguna alteración cromosómica era con el estudio del líquido amniótico, ¿no? Y aquí en el líquido amniótico, ¿qué estudiábamos o qué determinábamos? El cariotipo fetal, ¿no? Para estudio cromosómico. Tanto esto nos servía más para estudio de alteraciones estructurales y de número, ¿no? Básicamente. Entonces, esta es la utilidad de este screening prenatal, ¿no? Muy importante, utilizado ahora eso sí se utiliza para los casos que he mencionado, ¿no? Entonces, con esto más o menos nos orienta, estoy diciendo, no estoy diciendo que sea realmente, pero hay una mayor probabilidad de que estemos ante una cromosomopatía. Por ejemplo, una de las más conocidas es la trisomía 21, ¿no? En esto vamos a encontrar niveles elevados de beta-HCG y disminución de esta proteína asociada al embarazo, a la gestación. Igual vamos a tener en la trisomía 18 de Edwards, por ejemplo, ¿no? Otras alteraciones con respecto a estos analitos, ¿no? Acá más bien vamos a tener una disminución de beta-HCG, ¿no? En la trisomía 13, que ocasiona el síndrome de Patau, acá tenemos también disminución de beta-HCG y de esta proteína asociada a la gestación. Entonces, ya al tener una alteración en ese screening prenatal, nos va a dar una probabilidad o un mayor riesgo de alguna de cromosomopatías, ¿no? Como vemos ahí.